7 increíbles secretos estoicos revelados para dejar ir preocupaciones y transformar tu vida. María, con 34 años y la vida de una maestra en un pequeño pueblo de México, había dejado que la rutina sepultara sus sueños bajo el peso de las expectativas familiares. Cada día, tras sonreír a sus alumnos y atender a los pacientes en el consultorio de su madre, sentía que había dejado atrás las pasiones que alguna vez la definieron. Su hermano mayor, un abogado exitoso, siempre la recordaba que sus anhelos eran solo eso, sueños. ¿Por qué no puedes ser más como yo?, le decía, como una punzada que se clavaba en su autoestima. La vida en el pueblo avanzaba con el ritmo de las tradiciones, pero a ella la consumía el polvo de la insatisfacción. Mientras limpiaba el ático de la casa de su abuelo, tropezó con una antigua caja de madera, un objeto lleno de polvo que en su interior contenía cartas de su abuelo, un hombre devoto a la filosofía estoica. Al abrirlas, la fragancia del papel envejecida la envolvió, y cada carta parecía susurrarle secretos sobre el valor de la resiliencia y la liberación de lo que no puede controlarse. Sin embargo, con cada lectura también regresaba la represión de su propia voz, esa que había callado bajo la presión de ser la hermana menos exitosa. La presión de ser comparada con su hermano se intensificaba con cada reunión familiar. Las palabras de él se convertían en veneno, erosionando su autoestima. María, siempre con la cabeza en las nubes. ¿Por qué no podía ser suficiente solo siendo ella misma? La angustia se acumulaba como un río desbordado. Las redomas de su corazón se enfrentaban a la desesperanza y la determinación en cada rincón de su ser. El pueblo, con su plaza central y sus luces titilando en festividades, parecía burlarse de su lucha interna. Un día, la vulnerabilidad se tornó en desafío. Después de leer una carta sobre la valentía ante las críticas, María decidió inscribirse en la universidad, buscando finalmente alcanzar sus sueños olvidados. Sin embargo, cada intento de compartir sus planes con la familia era recibido con ecos de incredulidad. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntaba su madre, mientras su hermano levantaba las cejas en desdén. La angustia crecía. Fue como una tormenta que golpeaba sin piedad su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció como un fuego que no podía apagarse. Durante una reunión familiar, su hermano lanzó dardos afilados. «Tus sueños son inútiles, ¿no lo entiendes?». En ese instante, María sintió que la presión había alcanzado su punto máximo. La respiración se volvió irregular, el sudor perlaba su frente mientras miraba a su hermano a los ojos. Necesitaba responder, pero las palabras se atoraban, como un grito que nunca encontraba salida. Sin embargo, al recordar las cartas de su abuelo, reunió valor. «No tengo que ser como tú para valer», pronunció en un susurro firme. El silencio que siguió fue mortal, cargado de una tensión que podría cortarse con un cuchillo. Su hermano se quedó boquiabierto, y el aire se volvió denso entre ellos. María había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Agonizando por la incertidumbre de su futuro, sabía que ese giro podría ser el desenlace de su lucha interna o la puerta a una nueva vida. La ansiedad la envolvió cuando vio la expresión de su hermano cambiar. «¿Por qué no nos encontramos a hablar?», dijo en un tono que prometía una resolución, pero también podía incentivar más conflictos. Su corazón latía con fuerza. Era el inicio de un nuevo capítulo o el regreso a su antigua sombra. El silencio en la sala se volvió una cárcel de emociones paralizantes. María sintió el granizo de la tensión golpeando su corazón. Cada latido resonaba como un tambor de guerra. Lo que había comenzado como un desafío personal, ahora se convertía en una confrontación inminente con su hermano. Sabía que esa conversación podría definir su camino, pero al mismo tiempo, cada palabra que pudieran compartir también podría abrir viejas heridas. Mientras ambos se dirigían a la terraza, María intentó calmar sus nervios. La vista del pueblo a sus pies era un contraste cruel con su agitación interna. Esa misma plaza donde había jugado de niña se sentía distante,
como si hubiera salido de su propio cuerpo. Su hermano, con una mirada de desafío, comenzó a hablar, y cada palabra que salía de su boca representaba no solo su propio juicio, sino el eco de las expectativas familiares que se habían convertido en cadenas alrededor de sus sueños. No entiendo por qué insistes en seguir un camino que no parece tener sentido. Mis amigos tienen carreras exitosas, y tú te aferras a una ilusión, dijo él, la descalificación aguda como una espada. Para María, cada comentario era un recordatorio de la voz que había reprimido durante años. Pero en lugar de enredarse en la frustración, un nuevo sentido de autoconfianza se encendió en su interior. Recordó las cartas de su abuelo, aquellas que abogaban por la resiliencia y el valor. Era este momento de vulnerabilidad el que le ofrecía una oportunidad insoslayable para hacerse valer. Mi personalidad y mis sueños no son menos importantes que tus éxitos, y no tengo que seguir tus pasos para ser feliz, replicó. Cada palabra brotaba más fuerte que la anterior. Su hermano se sorprendió por un instante, los ojos entreabiertos como si estuviera descubriendo algo que siempre había estado oculto. María continuó, sintiendo la fuerza de su voz interior empujándola hacia adelante. Tal vez mi camino no es el que esperas, pero es mi camino. Y eso es suficiente, articuló con claridad, observando cómo la incredulidad se reflejaba en el rostro de su hermano. A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, María se dio cuenta de que no solo estaba desafiando a su hermano, también se estaba desafiando a sí misma. Un peso había comenzado a levantarse de sus hombros, la carga de la comparación empezaba a desvanecerse. Todo lo que había reprimido durante años comenzaba a fluir a través de ella como un torrente liberador. No obstante, esa chispa de empoderamiento iba acompañada de una inquietante incertidumbre. El camino hacia su nueva vida universitaria se presentaba lleno de riesgos, y aunque el futuro se dibujaba en sombras, también ofrecía la esperanza de un nuevo comienzo. La idea de afrontar la evaluación de su familia, sobre todo de su hermano, la aterraba, pero al mismo tiempo la emocionaba. Quizás deberías pensar en cómo puedes apoyarme, en lugar de desalentarnos, sugirió María, observando la reacción de su hermano. Era una invitación que implicaba un cambio de dinámicas, algo que podría redefinir su relación y su manera de ver el mundo. ¿Pero sería su hermano capaz de aceptar esa transformación? La noche se cerraba, y en el aire flotaba una mezcla de temor y posibilidad. Mientras el viento soplaba suavemente, María sabía que el próximo paso en su viaje sería más decisivo que jamás. Un instante de conexión podía cambiar todo. Al contemplar el horizonte, se sintió llena de expectativas. Sin embargo, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Era realmente capaz de enfrentar el desafío que tenía delante? Esa incertidumbre la acompañaría como un aliado y un adversario. Y así, mientras la luna aparecía en el cielo, se preparó para el nuevo capítulo de su vida. Pero en el corazón de esa transformación, algo más profundo se agazapaba. El verdadero enfrentamiento con su vulnerabilidad estaba aún por llegar. ¿Quién realmente era María más allá de las expectativas? ¿Y qué pasaría si se atrevía a descubrirlo? María se quedó quieta, sintiendo cómo la brisa nocturna acariciaba su piel, mientras su mente giraba en torno a la vastedad de posibilidades que se presentaba ante ella. Había decidido que era hora de dejar atrás las sombras de la comparación y explorar su propia luz interna. Con la pulsación del desafío aún resonando en su pecho, sabía que cada elección en su camino universitario representaría no solo su futuro académico, sino también su viaje personal hacia la autenticidad. Mientras la luna se alzaba, iluminando su rostro con un resplandor plateado, revisó en su mente los primeros pasos a dar. Sabía que la universidad sería un terreno fértil para el crecimiento, pero también un campo de batalla donde sus inseguridades podrían surgir en cualquier momento. En ese instante, su atención se centró en el evento que se avecinaba, una conferencia sobre resiliencia y autoeficacia. Era el escenario perfecto para desafiarse a sí misma y poner en práctica la valentía que había comenzado a cultivar. Voy a presentarme como modos de hablar y dar una charla sobre mi experiencia, pensó, la idea chisporroteando en su interior. Pero, ¿qué podía ofrecer que ya no hubiera sido dicho? Esta pregunta la perseguía, invitándola a indagar más profundamente en sus capacidades. No quería ser simplemente otra voz en la multitud, deseaba marcar una diferencia.
Los días siguientes transcurrieron entre investigaciones sobre la ponencia y prácticas frente al espejo. En cada ensayo, María se sintió más conectada con su voz interna. Sin embargo, cada vez que se imaginaba en el escenario, una ola de dudas la golpeaba. Recordaba las miradas escépticas de su hermano, la voz desalentadora de sus padres. Pero entonces también empezaba a recordar su defensa frente a su hermano, el fuego que había sentido al reclamar su espacio. Fue en una de esas noches oscuras, llena de preguntas, que María decidió confrontar sus temores. Se sentó en su escritorio, rodeada de papeles y libros, y escribió una carta a su hermano. En ella no solo le explicaba el significado de su elección, sino que también le revelaba la vulnerabilidad que siempre había ocultado. «No estoy aquí para ser perfecta», decía, «sino para ser auténtica. Espero que puedas ver eso». Mientras se deslizaba el bolígrafo sobre el papel, las palabras le fluyeron como un torrente que nunca había tenido oportunidad de liberar. Al finalizar, sintió que el peso de la duda comenzaba a levantar. Una brisa de cambio sopló entre sus pensamientos. El día de la conferencia llegó, y María se plantó frente al público con el corazón en un puño y una chispa de determinación. Cada mirada era una prueba de su valentía. A medida que empezó a hablar, se dio cuenta de que no era solo su voz la que se escuchaba, era el eco de todo lo que había aprendido. La historia de una mujer que decidió romper sus cadenas, que optó por explorar el vasto mar de lo desconocido, tejiendo con palabras sus anhelos y sus inseguridades. Mientras la sala respondía con aplausos, la sensación de empoderamiento invadió su ser. En ese momento, supo que había dado un paso crucial en su metamorfosis. Pero luego, asomándose entre la multitud, vio a su hermano en la parte trasera, con una expresión que no pudo descifrar. Estaba sorprendido, y si luego de todo esto, todavía no podía aceptarla por completo. La adrenalina palpitante se transformó en agotamiento, y mientras abandonaba el escenario, su mente regresó a las posibilidades que estaban por venir. Había empezado a encontrar su voz, pero el verdadero desafío aún estaba frente a ella, el último escalón de su autodescubrimiento en su relación con su hermano. ¿Qué pasaría si, al día siguiente, él le ofreciera su apoyo con un diálogo sincero? O si lo contrario, su reacción fuera la misma de siempre, llenando de dudas su nuevo camino. El futuro se tornaba incierto, pero el deseo de descubrir quién realmente era María, más allá de las expectativas familiares, ardía con fuerza en su interior. Cualesquiera que fueran las respuestas, sabía que estaba lista para enfrentarlas. María despertó al día siguiente con el eco de su discurso resonando en su mente. Aquel momento había sido una catarsis, un hito en su vida que la había impulsado a mirarse en el espejo y ver más allá de sus inseguridades. Sin embargo, la imagen de su hermano en la audiencia persistía como una sombra. Decidió que debía tomar la iniciativa de hablar con él. La idea de abrir ese nuevo capítulo la aterraba, pero la necesidad de conexión era más fuerte que el miedo. Durante la mañana, mientras se preparaba para una clase, sus pensamientos giraban en torno a lo que podía decir, cómo articular sus emociones y expresarle las verdades no pronunciadas. Su voz interior, antes atrapada en un mar de dudas, ahora se manifestaba clara y fuerte. «No puedo permitir que su opinión defina mi identidad», se repitió como un mantra. Cuando la tarde llegó y finalmente se encontraron en el campus, se produjeron momentos de tensión. María empezó a sentir la presión en su pecho, como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta. Sin embargo, comprendía que cualquier conversación que tuvieran en ese instante podría ser crucial. Decidió dar el primer paso. «Hola, espero que no te haya molestado mi charla, solo era importante para mí», dijo, sintiendo cómo la vulnerabilidad emergía a través de su voz. Su hermano la miró a los ojos, y por un segundo, María creyó ver una chispa de orgullo, pero fue efímera, y pronto se tornó en una mezcla de confusión y duda. «No sé, María, siempre me preocupó que fueras demasiado impulsiva», respondió, y las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre el entusiasmo recién adquirido de María. Un nudo se formó en su estómago, y la tentación de imponerle silencio a su hermano volvió a asaltarla. Pero en este camino hacia la autenticidad, ya no podría permitir que le robaran su voz. «No soy impulsiva, estoy tomando decisiones de acuerdo a quien quiero ser», replicó, y en su tono había una determinación que no había podido expresar antes. La conversación se tornó tensa. La resistencia de su hermano la llevó a reconsiderar sus deseos de hacer que él entendiera su viaje. Pero en lugar de rendirse, María empezó a cuestionar qué parte de su vida había estado construyendo para otros
y cuán lejos estaba dispuesta a llegar a dejar que su propio ser afloreciera, independientemente de su aceptación. Después de un intercambio de opiniones, su hermano finalmente admitió: «Tal vez estoy acostumbrado a la idea de que hagas lo que se espera de ti, y no sé cómo reaccionar cuando decides hacer lo que te hace feliz». La honestidad resonó en el aire, y algo en María se encendió. ¿Era posible que su camino hacia la autenticidad también le diera a él la oportunidad de ser honesto sobre su propia lucha? Con cada palabra que fluía entre ellos, María se dio cuenta de que su viaje personal no solo se trataba de liberarse, sino también de ofrecer un espacio para que quienes ama también encontraran su verdad. La autenticidad no solo era individual, sino que podía ser un vínculo entre ellos. Al finalizar la conversación, aunque no habían llegado a un acuerdo definitivo, María se sintió extrañamente liberada. Su hermano había mostrado vulnerabilidad, y eso abrió un nuevo espacio para futuras conversaciones. Mientras se separaban, María sintió que la victoria no era solamente acerca de su individualidad, sino también de crear puentes hacia los demás, incluso si el camino era incierto. Sin embargo, el eco de sus dudas todavía retumbaba en su pecho. ¿Podría realmente ayudar a su hermano a comprender su nuevo yo, sin rendirse a viejas expectativas? Los días siguientes estarían llenos de nuevas oportunidades para la confrontación. Pronto se daría cuenta de que la lucha por la autenticidad no solo se libraba dentro de ella, sino también en sus relaciones más cercanas. Mientras caminaba por el campus, la pregunta resonó fuerte: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por autenticidad y cuáles serían las repercusiones? La batalla estaba lejos de terminar, pero María estaba dispuesta a luchar. María se despertó con la luz que se filtraba por la ventana, pero no era el brillo del sol lo que la animaba, era la chispa de determinación que había surgido de su reciente conversación con su hermano. Si bien las dudas aún latían en su mente, el intercambio sincero le había dejado una sensación de posibilidad. Decidió aprovechar la jornada para explorar cómo podía dar más pasos hacia su autenticidad. Llegó al aula sintiéndose diferente, casi como si llevara un escudo invisible contra las críticas y las inseguridades. Durante la lección no pudo evitar notar a sus compañeros interactuando, hablando en voz alta y levantando la mano con confianza. Un resabio de envidia se asomó en su pecho, y nuevamente la pregunta de si alguna vez podría mostrar esa seguridad la golpeó. Pero en lugar de ceder a la tiranía de la comparación, hizo un esfuerzo consciente por enfocar su atención en su propio aprendizaje. Se preguntó cómo podría aplicar esa autenticidad que había comenzado a gestar en las diversas áreas de su vida. ¿Por qué no intentarlo en su clase de oratoria? Decidió escribir un nuevo discurso, uno que no solo hablara de su viaje personal, sino que incluyera sus vulnerabilidades, sus fracasos y todo lo que había aprendido de ellos. En un impulso, se acercó a su profesor después de clase, un orador experimentado cuya opinión respetaba profundamente. Me gustaría intentar un discurso que sea más personal, que hable de mis dudas y experiencias. Creo que eso podría resonar más con la gente, le confesó, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a instalarse de nuevo. Pero, al mismo tiempo, también había un destello de emoción. El profesor le sonrió. Esa es una excelente idea, María. La autenticidad en tu voz atraerá a la audiencia de maneras que no puedes imaginar. No tengas miedo de mostrarte tal como eres. Esa validación hizo que María caminara con paso firme hacia su próxima clase. Durante el transcurso de la semana, su enfoque se centró en las prácticas de oratoria. Cada vez que hablaba frente al espejo, su postura se erguía un poco más, y su voz resonaba con más claridad. Las dudas emanaban, pero también lo hacía la preparación. Se dio cuenta de que la práctica constante le ofrecía una forma de enfrentar sus inseguridades. El día de la presentación llegó. Mientras aguardaba su turno, su corazón latía aceleradamente, y el bullicio del aula se tornó en un murmullo distante. En ese instante, una revelación la golpeó. No importaba cuán bien o mal hablara, el verdadero triunfo estaba en atreverse a ser vista y escuchada tal cual era. Con eso en mente, se concentró en recordar lo que había escrito, dando a cada palabra la importancia que merecía. Cuando finalmente fue su turno, respiró hondo y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron con más facilidad de lo que esperaba. Compartió historias de muertes en las que casi se había ahogado y de momentos que la habían moldeado. Había una sinceridad en su voz que cautivó a sus compañeros. Al finalizar,
Recibió aplausos sinceros. Lo que era más importante, sintió que había establecido una conexión real pero fugaz con su audiencia, uniendo su propia vulnerabilidad con la humanidad compartida por todos. Había sido una batalla silenciosa, pero ella había ganado terreno en sus luchas internas. Sin embargo, lo que no esperaba era que uno de sus compañeros se acercara más tarde. Me inspiró tanto tu discurso. También trato de ser más auténtico, pero es difícil, confesó. María sintió cómo aquel momento podía ser el inicio de nuevas conversaciones, un círculo de apoyo que podría formarse. Mientras salía del aula, el eco de su voz resonaba en su mente, pero una nueva pregunta surgía con fuerza. ¿Podría mantener esta autenticidad a medida que otros comenzaran a abrirse, revelando una red de vulnerabilidades que probablemente estaba más presente de lo que imaginaba? La intriga y la ansiedad regresaron a su pecho, dejándola en la línea entre la emoción por su avance personal y la inquietud de cumplir con las expectativas ajenas una vez más. Estaba preparada para lo que venía. María pasó la noche en vela, su mente danzando entre la satisfacción por su presentación y la incertidumbre sobre cómo avanzar. Aquella conexión con su compañero resonaba en ella, plantando una semilla de reflexión sobre lo que significaba ser auténtica en un mundo que a menudo valoraba la conformidad sobre la singularidad. La idea de unirse a una conversación más profunda sobre vulnerabilidades la emocionaba, pero igualmente la abrumaba al cuestionar si estaba realmente preparada para navegar en aguas tan complejas. Al día siguiente se encontró en la biblioteca, rodeada de libros que hablaban sobre desarrollo personal y autoconocimiento. Mientras hojeaba páginas que prometían revelar secretos para alcanzar la certeza en uno mismo, se percató de que cada texto la instaba a enfrentarse a sus demonios internos, a explorar su resistencia y a descubrir en su vulnerabilidad no solo una debilidad, sino también una fortaleza. Con esta claridad, decidió que su siguiente paso sería establecer un grupo de discusión informal en su aula. Era una idea que le provocó palpitaciones, la posibilidad de crear un espacio donde no solo pudiera compartir su historia, sino también escuchar las de otros, y así fomentar un crecimiento colectivo. Esos conceptos de colaboración y apertura la desafiaron a salir de su zona de confort. Una semana después, con una mezcla de emoción y nerviosismo, María se presentó ante su clase. Con su colega a su lado, comenzó a explicar su visión. Quiero que este espacio sea un refugio donde podamos hablar de nuestros miedos, nuestros fracasos y las lecciones que hemos aprendido de cada uno de ellos, expresó, notando un ligero titubeo en su voz al mencionar la palabra fracasos. La reacción fue una amalgama de curiosidad y escepticismo. María sintió cómo el aire se tornaba denso, pero en lugar de replegarse en sí misma, dejó que esa tensión se convirtiera en motivación. Se dirigió a una de sus compañeras, que había sido particularmente crítica en el pasado. ¿Cuál fue el momento más difícil que has enfrentado, y cómo te ha cambiado? La pregunta flotó en el aire, acompañada de un silencio expectante. Para su sorpresa, la crítica se abrió lentamente, compartiendo un episodio de su vida que había guardado en secreto durante años. A medida que la conversación iba fluyendo, otros comenzaron a compartir, cada testimonio revelando capas de dolor y crecimiento personal que habían estado ocultas. Esta revelación colectiva resonó con un poder transformador. María notó cómo se formaba una conexión palpable, algo que ella había anhelado desde hacía tiempo. Después de esa primera sesión, quedó claro que el grupo tenía un potencial insospechado. La autenticidad que tanto había buscado, no solo en su discurso, sino en su vida, se manifestaba de maneras que nunca había imaginado. La experiencia fue liberadora, pero con cada nuevo encuentro, la presión de sostener este espacio se hacía más pesada en sus hombros. Podría continuar siendo la guía que sus compañeras necesitaban. ¿Y si fallaba en crear un ambiente seguro para todos? Esos pensamientos aletargaron su progreso. Cada semana era un nuevo desafío. La ansiedad la seguía como sombra, pero más que un obstáculo, se transformó en un motor de autodescubrimiento. Conforme María profundizaba en esta exploración, le daba la bienvenida a todos los sentimientos que la acompañaban, la inseguridad, pero también la esperanza. La contemplación de su propio crecimiento se mezclaba rápidamente con la emoción de las transformaciones en sus compañeros. Había algo casi místico en cómo los relatos compartidos resonaban con sus propios miedos.
Pero a medida que el grupo se fortalecía, comenzó a sentir el peso de una pregunta persistente. ¿Podría realmente vivir con autenticidad, sabiendo que había personas en su vida que tal vez no estarían listas para abrirse? ¿Y cómo esto podría repercutir en su propia evolución? La noche se acercaba, y María se preparó para su siguiente sesión, sintiendo tanto la alegría de lo compartido como el miedo ante la posibilidad de ser vista en toda su vulnerabilidad. Mientras se miraba en el espejo, se preguntaba si lograría ser la guía que sus compañeros necesitaban, o si, al final, su deseo de autenticidad sería un obstáculo en el camino hacia su crecimiento personal. Con estas inquietudes pesando en su pecho, sabía que el verdadero desafío estaba por venir. María entró al aula, sintiendo una mezcla de anticipación y trepidación. El reloj marcaba el inicio del encuentro, pero su mente divagaba en multitud de preguntas que la invadían como un torrente. ¿Había hecho lo correcto al abrir este espacio? ¿Cómo podía sostener la vulnerabilidad de otros mientras equilibraba la suya? Sin embargo, algo dentro de ella pulsaba, reclamando su voz. Hoy, en lugar de permitir que la ansiedad la consumiera, decidió plantear un nuevo ejercicio que sabía podría profundizar la reflexión del grupo. ¿Qué les impide ser auténticos?, preguntó, observando las expresiones de sus compañeros. Fue un momento de incertidumbre. Algunos miraron al suelo, otros intercambiaron miradas, pero la pregunta colgaba en el aire, cargada de posibilidades. Durante los primeros minutos apenas se compartieron murmullos, pero María, notando cómo el silencio podía convertirse en un monstruo, decidió vulnerarse. Para mí es el miedo a ser juzgada, no solo por lo que otros piensan, sino por la voz interna que a veces es más dura que la de los demás. Al confesar su lucha personal, notó que la atmósfera se volvía más densa, pero también más íntima. Uno a uno, sus compañeros comenzaron a abrirse. Aunque cada historia era diferente, resonaban ecos de inseguridades comunes. Temor al rechazo, miedo al fracaso, la presión de la competencia. Mientras escuchaba estas revelaciones, María experimentó una transformación interna. Era como si cada palabra pronunciada en la sala se entrelazara, creando un hilo de conexión que los unía en un objetivo compartido: ser auténticos en un mundo que demandaba máscaras. Con cada emoción compartida, la presión que sentía en su pecho se aliviaba lentamente. Comprendió que su vulnerabilidad no solo era un obstáculo, sino que podía ser la chispa para encender la autenticidad de otros. Gradualmente, el escepticismo inicial se desvanecía, dejaba paso a un espacio donde las dudas y los miedos eran discutidos con honestidad. Por primera vez, la atmósfera comenzaba a transformarse en un terreno fértil. Cada relato personal sembraba una semilla de introspección. Sin embargo, aquel nuevo poder colectivo traía consigo nuevas inquietudes. ¿Era suficiente ser el ancla en este mar de transformaciones? ¿Y si el grupo se volvía dependiente de ella, llevándola a confrontar sus propias reservas sobre liderazgo? Esos pensamientos le recorrían la mente como un eco inquietante. La idea de fallarla la oprimía, pero en un giro inesperado se dio cuenta que al abrirse a los demás había abierto la puerta a su propio crecimiento. Mientras la sesión avanzaba, la conversación dio un giro hacia la acción. Decidió plantear un desafío. Para la próxima vez, escriban una carta a esa voz crítica en su interior. Háganle frente, que se vulneren aún más. El reto fue recibido con un murmullo de interés. Visualizó el impacto que este ejercicio podría tener en su grupo y en ella misma, y sintió una oleada de energía renovada. Era un paso audaz hacia la autorreflexión que todos necesitaban. Al terminar la sesión, se despidió de sus compañeros, sintiendo un ligero peso en su corazón. Aunque había guiado la conversación, la duda permanecía. ¿Podría ser lo suficientemente fuerte para lidiar con lo que vendría, para mantener un espacio seguro en medio del caos emocional que se desataría? Su deseo de autenticidad había echado raíces, pero sabía que el verdadero desafío apenas empezaba. De camino a casa, con la noche cayendo, se preguntaba si la apertura de este espacio había sido la mejor decisión para su propio proceso de crecimiento. Sin embargo, en lo profundo, una voz interior le decía que la aventura apenas comenzaba.
Ya no solo sus compañeros compartirían sus vulnerabilidades, sino que el eco de esas cartas traería a la superficie secretos que aún aguardaban ser desentrañados. ¿Aceptarían sus compañeros el desafío? ¿Qué nuevas dimensiones su viaje revelaría en los encuentros venideros? A medida que la luz del día se filtraba a través de las ventanas, se sentó en su escritorio, el lugar donde había pasado innumerables horas escribiendo informes y preparando presentaciones. Esa misma mesa se convirtió en su espacio sagrado esta mañana. Sacó una hoja en blanco y un bolígrafo, sintiendo el peso de la incertidumbre en el aire. La voz crítica empezó a susurrar. ¿Qué derecho tienes a ser auténtica? No sabes lo que haces. Sorprendida, decidió contrarrestar esos pensamientos destructivos. Con cada palabra que escribió, sintió que su pecho se abría. Comenzó con: «Querida María, me doy cuenta de que a menudo te sientes insegura. La presión de ser perfecta ha hecho que olvides quién realmente eres». Luchaba con la confrontación, pero cada frase se convertía en una catarsis emocional, un intento de recordar su esencia perdida. Mientras escribía, una parte de ella empezó a cuestionar su resolución. Reflexionó sobre las capacidades que había descubierto en la sala de clases. La vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza, pero solo si era capaz de gestionarla. ¿Cómo podía guiar a los demás sin sentir que el mundo se desmoronaba a su alrededor? Esa voz interna seguía interrumpiendo su proceso, haciéndola sentir que no era más que una impostora en su propio viaje. El tiempo pasó rápidamente y antes de que se diera cuenta, el día avanzó hacia la tarde. Se preparó mentalmente para el encuentro. Imaginó a sus compañeros leyendo sus cartas. Temía ver en sus ojos el juicio que ella misma se infligía. Sin embargo, la posibilidad de un diálogo auténtico la iluminaba. Así comenzaron a reunirse, cada uno trayendo consigo la carga de sus historias. Sentada en círculo, en medio de un ambiente cargado de expectativa, les propuso compartir sus cartas si así lo deseaban. La sala se transformó en un refugio donde cada palabra estaba impregnada de valentía. Un compañero fue el primero en leer su carta, su voz temblando. En su pronunciamiento resonaba el eco de su propia lucha interna, el temor a no ser suficiente. A medida que uno tras otro compartían, María sentía que la conexión en el grupo se intensificaba. Las cartas no solo desnudaban sus vulnerabilidades, estaban revelando una fuerza colectiva poderosa. Sin embargo, al final de la sesión, un nuevo dilema surgió en su mente. Al ver el valor de aquellos relatos, se cuestionó si podría salir de su sombra y compartir su propio escrito. Al contemplar la perspectiva de desnudarse ante el grupo, una sensación de inquietud la invadió. ¿Sería necesario para su crecimiento? ¿Estaba lista para afrontar la verdad que había estado evitando? La respuesta era incierta, pero el deseo de liberarse de las cadenas del miedo la impulsaba. En ese momento, comprendió que ser auténtica significaba también abrazar sus propias imperfecciones y compartirlas sin filtros. Mientras despedía a sus compañeras aquella tarde, una intriga se encendía en su interior. La vulnerabilidad era un camino hacia la autenticidad, pero también un terreno desconocido. Ya no podía retroceder. La pregunta continuaba flotando en su mente, un eco que prometía más revelaciones. ¿Se atrevería a compartir su carta la próxima vez? ¿Podría finalmente aceptar la verdad de su propia voz? El verdadero viaje hacia su transformación apenas comenzaba. María amaneció ese día con una determinación renovada. El peso de la incertidumbre seguía presente, pero su curiosidad por descubrirse había eclipsado su miedo. Al salir de casa, sentía que cada paso que daba era un acto de rebeldía contra la voz que siempre le había dictado lo que debía ser. El ruido de la ciudad no la distraía, sino que la empoderaba. Reconocía que cada persona que pasaba a su lado cargaba sus propias batallas, así como ella. Una vez en su oficina, se sentó frente a su ordenador, donde los informes y las presentaciones la mantenían ocupada. Sin embargo, esa mañana decidió concentrar su energía en una tarea diferente: estructurar sus reflexiones sobre las cartas que había leído y el impacto que habían tenido en ella. Se propuso analizar en profundidad sus miedos y su historia, mientras la pantalla en blanco esperaba por sus pensamientos.
El día avanzaba, y María se vio atrapada en un torbellino de reflexiones. Cada personaje en su historia personal se manifestaba ante ella, y en ese proceso empezó a notar patrones. Nuevamente, la voz interna la cuestionaba. Esto no va a cambiar nada, sigue siendo la misma. Pero ella decidió ignorar esos susurros. En cambio, concentró su mente en un momento crucial. ¿Qué había aprendido de la vulnerabilidad compartida por sus compañeros? Con cada registro que escribía, descubría nuevos matices de su personalidad. Se dio cuenta de que, a pesar de haber ocultado su esencia durante tanto tiempo, había cultivado habilidades que nunca había considerado: la empatía, la capacidad de escuchar sin juzgar, y su tendencia a impulsar a los demás a expresarse. Esa introspección la colmaba de una confianza que la voz crítica había intentado reprimir. ¿Por qué no utilizar esas competencias para enfrentar su propia verdad? La idea de compartir su carta seguía latente, pero a medida que avanzaba en su autoanálisis, comenzaba a visualizar varias formas de hacerlo. La estructura debía ser congruente con su valor real. Al mismo tiempo, sentía que su historia podía resonar con otros. De ahí surgió un impulso creativo. Si lograba poner en palabras su propia vulnerabilidad, quizás otros se sentirían inspirados a lidiar con las suyas. Después de mucho tiempo encerrada en el miedo a ser juzgada, llegó un momento de radical cambio. Se levantó abruptamente de su silla y tomó un cuaderno de la estantería donde guardaba sus apuntes más antiguos. Sus dedos temblaban ligeramente al abrirlo, pero con cada palabra que surgía, su pulso se hacía más firme. Escribía con frenesí, como si cada carta le revelara un camino nuevo hacia la libertad. Al concluir, no solo había plasmado su historia, sino una promesa a sí misma: dejar de lado esa sombra que había seguido oprimiéndola. Con el corazón palpitante, decidió dar un paso más. Quizás el siguiente encuentro podría ser la oportunidad perfecta para mostrar quién era realmente. Con el cuaderno en la mano, visualizaba la posibilidad de un escenario donde su voz resonaría con claridad. Era el momento de enfrentar su propio juicio interno y lograr desmitificar aquel miedo que la había paralizado. Se acercaba el encuentro y la anticipación crecía, pero no sin dudas. La pregunta era ahora: ¿cómo reaccionarían sus compañeros ante su verdad? ¿Sería el hito en el que finalmente cruzara el umbral de su propio desarrollo? Les daría la oportunidad de conocerla, no solo como la profesional competente que habían visto, sino como la mujer que luchaba constantemente por su autenticidad. Mientras cerraba el cuaderno con fuerza, María se adentró en su siguiente desafío, sintiendo que los engranajes de su transformación estaban en movimiento. Había llegado el momento de enseñar a otros lo que había reconocido en sí misma, que la verdadera fuerza reside en compartir nuestra historia. Pero lo que no sabía en ese instante era que el próximo encuentro traería consigo una revelación inesperada, algo que la llevaría a confrontar su mayor temor: el rechazo total. Los ecos de esa confrontación pendían en el aire, y María se preparaba, convencida de que su voz merecía ser escuchada, aunque eso significara arriesgarse a ser vulnerable una vez más. María se encontraba a un paso decisivo en su viaje de autodescubrimiento. Había escrito su carta y sentido que la carga de la expectativa familiar comenzaba a desvanecerse. Pero también sabía que el compartir su historia con los demás era un desafío que la enfrentaría a sus mayores temores. El momento había llegado, y la ansiedad brotaba en su pecho como un río desbordado. Sin embargo, tras semanas de reflexión y vulnerabilidad, la determinación ahora era más fuerte que cualquier duda. Al entrar al aula, un aire de expectativa la rodeaba. A su alrededor, sus compañeros compartían murmullos nerviosos. María sintió cómo el nerviosismo se apoderaba de la sala. Pero con eso, también creció su compromiso de ser auténtica. Al presentarse ante ellos, recordó las historias que habían compartido en sus cartas. Cada uno de esos relatos la había inspirado y animado. Su voz, aunque vacilante al inicio, iba cobrando fuerza con cada palabra que pronunciaba. «Hoy quiero compartir con ustedes algo muy personal», comenzó, sintiendo cómo las miradas se posaban en ella, expectantes.
He luchado con una voz crítica en mi interior que siempre me decía que no era suficiente. Esa voz me ha acompañado durante años y muchas veces ha logrado que me sientan menos que otros, confesó, sintiendo una conexión palpable con sus compañeros que parecían reconocer ese mismo eco en sus propias vidas. Mientras hablaba de sus inseguridades, de cómo había dejado que los estándares de los demás dañaran su autoestima, sentía el peso que había llevado sobre sus hombros comenzar a desvanecerse. Cada palabra que compartía era como un acto de liberación, y por primera vez se sintió en control de su narrativa. Conforme avanzaba en su relato, observó en sus compañeros expresiones de empatía y comprensión. La vulnerabilidad había creado un espacio donde todos podían sentirse cómodos expresándose sin miedo al juicio. Al finalizar su discurso, su corazón latía con fuerza, pero una oleada de alivio la invadió. Recibió un aplauso sincero, pero lo que realmente resonó en ella no fue el reconocimiento externo, sino la validación interna de haber tomado ese riesgo. Había reemplazado la voz de la duda por la de la autenticidad, y ese acto en sí era un triunfo. Hoy me siento más cercana a ustedes que nunca, añadió antes de cerrar su intervención. Ser auténtica me ha liberado, y espero que todos encuentren un momento para hacer lo mismo. Sus historias valen la pena ser escuchadas. Con esas palabras, María hizo suyas sus vulnerabilidades, solidificando su compromiso no solo con su crecimiento personal, sino con la conexión que había cultivado en el grupo. El encuentro terminó, pero no sin antes que sus compañeros comenzaran a compartir sus sentimientos sobre su propio viaje. La atmósfera inconfundiblemente cambiada ahora estaba cargada de apoyo mutuo. María había logrado, con su valentía, desencadenar una serie de conversaciones profundas que antes permanecían en silencio. Mientras caminaba de regreso a casa, una sonrisa iluminó su rostro. Comprendía que su historia no solo era un viaje individual, sino una invitación a otros a ser auténticos también. La barrera que había existido entre ella y su hermano comenzaba a desdibujarse en su mente. Aquella noche, al sentarse en su escritorio, se sintió invadida por un renovado sentido de propósito. Su transformación era evidente. Lo que había iniciado como un esfuerzo por encontrar su voz, se había convertido en un viaje colectivo de crecimiento y validación, no solo para ella, sino para sus compañeros que también daban pasos hacia la autenticidad. Ahora esperaba poder compartir más con su hermano y con su familia, sin temor a los juicios ni a las comparaciones. Con un profundo sentido de gratitud, María se dio cuenta de que su éxito no solo fue el haber confrontado sus temores, sino el poder permitir a otros hacer lo mismo. En el horizonte vislumbraba una relación más honesta y abierta con su hermano, donde la aceptación y el apoyo mutuo podían florecer. Aquello que una vez le pareció como un camino lleno de desafíos, ahora se conjuraba como una oportunidad dorada para construir puentes. María no solo había conquistado un reto formidable, había creado un nuevo espacio de autenticidad en su vida y alrededor de ella. El encuentro con sus compañeros se convirtió en una celebración no solo de sus historias individuales, sino de la fortaleza que cada uno podía encontrar al ser fiel a sí mismo. Mientras el sol se ponía, bañando su habitación de un cálido dorado, María reconoció que estaba lista para enfrentar lo que vendría. Será su tiempo de brillar, su oportunidad de seguir transformándose y, sobre todo, ser la autora de su propia historia. Así, logró finalmente la realización personal que tanto anhelaba, cruzando esa puerta con determinación y valentía. Ahora, a ti, querido espectador, que has seguido este recorrido de crecimiento y transformación, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Cada clic hace la diferencia. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte activa de esta comunidad transformadora.